Don Niccolò Belande había ordenado ejecuciones en 14 ciudades. Era el rey indiscutible de la familia criminal Belande, un hombre capaz de hacer arrodillar a políticos y de hacer desaparecer a sus rivales sin dejar rastro. Pero ahí estaba ahora, tirado detrás del mostrador de mármol destrozado del Café Luna, su traje Armani empapado de champán y sangre, sintiendo algo que había enterrado desde la infancia, vulnerabilidad absoluta. No por él mismo, sino por la torpe mesera que en ese momento se interponía entre él y la muerte. La había descartado como una simple cafetera. Alguien incapaz de cargar una bandeja sin pedir perdón 3 veces. Se había equivocado. Cuando la ornamentada puerta del café estalló hacia adentro bajo una lluvia de disparos automáticos, Sofía no gritó. Sofía no se agachó. Sofía atrapó la bereta que caía de las manos de Niccolò al vuelo, con la mano izquierda, mientras la derecha sacaba una segunda pistola de debajo del delantal, con un movimiento tan increíblemente fluido que parecía coreografiado. Niccolò lo comprendió demasiado tarde, mirando el texto en su teléfono del remitente Marco, su propio hermano. Espérame. La mujer que le había servido expreso durante 6 meses estaba a punto de demostrarle a 67 mercenarios por qué las leyendas nunca se retiran de verdad, y por qué el enemigo más peligroso siempre es el que uno ha tenido más cerca todo este tiempo. Dinos dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Niccolò Belande revisó su Patek Philippe por tercera vez en 5 minutos. La irritación crecía detrás de sus ojos como la presión justo antes de una tormenta. Marco llegaba tarde. Su hermano nunca llegaba tarde. La puntualidad era cuestión de respeto en su mundo, y la falta de respeto tenía consecuencias que ni la sangre podía borrar. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas del Café Luna, proyectando sombras geométricas sobre el suelo de cuadros blancos y negros. Niccolò había elegido la mesa del rincón por instinto, la que ponía su espalda contra la pared y le daba visión directa hacia ambas entradas. Viejos hábitos. Incluso en su propio territorio, rodeado de su propia gente, un don nunca se sentaba expuesto. Disculpe, señor Belande. Niccolò levantó la vista y encontró a la mesera flotando a su lado, esa sonrisa de disculpa ya formándose en su rostro. Sofía. Algo. Nunca se había molestado en aprender su apellido. Sofía había trabajado allí durante meses, perpetuamente nerviosa, siempre tirando cosas o confundiendo pedidos. El dueño la mantenía por caridad, o eso suponía Niccolò. Su espresso, dijo Sofía, colocando la pequeña taza con manos temblorosas. Unas gotas salpicaron el platillo. Niccolò miró el derrame. Luego miró a Sofía. Pedí esto hace 15 minutos. Lo sé, lo siento muchísimo. La máquina estaba fría. Niccolò apartó la taza sin probarla. Tráigame otro. Y esta vez intente recordar que no le pago para que practique. El color subió a las mejillas de Sofía. Por supuesto. Ahora mismo. Sofía se escabulló hacia el mostrador, casi chocando con una silla de camino. Niccolò sacudió la cabeza y volvió la atención a su teléfono. Sin mensajes nuevos. Escribió rápido, ¿dónde estás? El café estaba inusualmente tranquilo para ser una tarde de jueves. Solo 2 mesas más estaban ocupadas, una pareja de ancianos compartiendo tiramisú junto a la ventana, y un hombre de negocios encorvado sobre su portátil en el rincón. Los 2 guardaespaldas de Niccolò estaban sentados en la barra, sus trajes abultando ligeramente en los hombros donde las pistoleras presionaban contra la tela. Todo normal. Todo controlado. Su teléfono vibró. Atascado en el tráfico. No te vayas. Tengo noticias importantes. Niccolò frunció el ceño ante la pantalla. Marco nunca enviaba mensajes mientras conducía. Era paranoico con los registros del teléfono, insistía en reuniones cara a cara para cualquier cosa que importara. El hecho de que estuviera rompiendo el protocolo envió un pequeño pico de adrenalina al pecho de Niccolò. La buena. La que venía antes de la oportunidad. ¿Cuánto tiempo? Escribió. Máximo 20 minutos, pídeme la panna cotta. Niccolò se permitió una leve sonrisa. Hasta en la crisis, Marco pensaba con el estómago.
Miró hacia el mostrador donde Sofía forcejeaba con la máquina de espresso, dándole la espalda. Mesera, llamó Niccolò. Sofía se giró, casi dejando caer el portafiltro. Sí. Mi hermano viene a reunirse conmigo. Tráigale la panna cotta. Por supuesto. Sofía asintió demasiadas veces, como un muñeco de resorte. Le traigo su espresso fresco primero. Al darse la vuelta, Niccolò notó que la postura de Sofía cambiaba, casi imperceptiblemente. Sus hombros se cuadraron. Su cabeza se inclinó apenas un poco hacia la ventana. Si no hubiera estado mirando en ese preciso momento, se lo habría perdido por completo. Entonces Sofía se quedó inmóvil. Era una quietud sutil, el tipo de quietud que viene del entrenamiento y no del miedo. A través de la ventana delantera del café, una furgoneta blanca pasó despacio. Demasiado despacio para el tráfico normal. Los instintos de Niccolò, afilados durante 3 décadas en ese mundo, le picaron en la nuca. La mano de Sofía se deslizó hacia el bolsillo del delantal mientras rastreaba el movimiento de la furgoneta. Sus dedos rozaron algo escondido allí. Un gesto tan rápido que Niccolò casi se convenció de haberlo imaginado. La furgoneta desapareció en la esquina. Sofía exhaló, una pequeña liberación de tensión, y volvió a la máquina de espresso como si nada hubiera pasado. Pero Niccolò ahora la miraba con otros ojos. Las manos temblorosas estaban firmes mientras compactaba el café molido. La postura encogida de disculpa había desaparecido, reemplazada por una economía de movimientos que parecía casi militar. Niccolò se inclinó levemente hacia adelante, reevaluando. La furgoneta probablemente no era nada. Un camión de reparto, un turista perdido en el barrio. Pero la reacción de Sofía lo inquietaba. Las meseras no rastreaban vehículos. No cargaban peso en sus bolsillos. No se movían como. Su teléfono volvió a vibrar. Era Marco. Asterisco, ¿sigues ahí? Asterisco, ¿dónde más iba a estar? Asterisco, respondió Niccolò. La furgoneta blanca apareció de nuevo, dando la vuelta desde la dirección opuesta. Esta vez se detuvo aún más, prácticamente arrastrándose frente a las ventanas del café. En el mostrador, la cabeza de Sofía se levantó de golpe. Sus ojos siguieron a la furgoneta con la concentración de un depredador y por solo un instante fugaz, Niccolò vio algo en su rostro que le heló la sangre. Reconocimiento. Cálculo. Y debajo de todo, algo que parecía inquietantemente a resignación. Sofía lo sorprendió mirándola, y la máscara volvió a encajar de golpe. La sonrisa temblorosa regresó. Sofía levantó el espresso fresco con ambas manos como si temiera derramarlo. Pero Niccolò Belande no había sobrevivido 20 años en la cima ignorando sus instintos. Algo estaba muy mal. La ventana detrás de la pareja de ancianos explotó primero. El cerebro de Niccolò registró el sonido, un chasquido agudo como el corcho de una botella de champán amplificado 1000 veces, antes de que su cuerpo pudiera procesar lo que significaba. La cabeza del anciano se sacudió hacia atrás en un spray de niebla roja. El grito de su esposa se cortó bruscamente cuando la segunda bala le atravesó el pecho. Los dos cayeron juntos sobre su tiramisú a medio comer en una parodia grotesca de un abrazo. En la barra, los dos guardaespaldas de Niccolò alcanzaron sus armas. Ninguno lo logró. 2 chasquidos más, 2 cuerpos más golpeando el suelo con el golpe sordo del peso muerto. El hombre de negocios del rincón se tiró bajo su mesa, el portátil golpeando las baldosas. Niccolò se quedó paralizado, la mano suspendida sobre el teléfono. Esto no era posible. No aquí. No en su territorio, su café, su. La puerta delantera se desintegró bajo una lluvia de disparos automáticos. La madera y el vidrio se convirtieron en miles de fragmentos giratorios. A través del humo y los escombros, Niccolò vio figuras moviéndose. Equipos tácticos negros, fusiles de asalto, posturas profesionales. 6. Tal vez 8. Su mente intentó contar, pero los números seguían escapándose como agua entre los dedos. Debería moverse. Sabía que debería moverse. 20 años de instinto de supervivencia le gritaban que corriera, que luchara, que hiciera cualquier cosa menos quedarse ahí sentado como presa.
Pero su cuerpo se negaba a obedecer, paralizado por un solo pensamiento que giraba en su conciencia como un disco rayado. Marco vendría. Marco arreglaría esto. Marco siempre. Algo lo golpeó por el lado con la fuerza de un jugador de fútbol americano. El mundo de Niccolò se inclinó violentamente al caer al suelo, el aire explotando de sus pulmones. El mostrador de mármol junto al que había estado sentado estalló en una lluvia de polvo blanco cuando las balas lo atravesaron. Niccolò intentó aspirar aire, intentó entender lo que pasaba, pero había un peso encima de él. Alguien presionándolo hacia abajo, protegiéndolo. Sofía. Sofía se apartó de él con un movimiento fluido y volcó la pesada mesa de madera de un puntapié con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño. La mesa cayó entre ellos y la puerta con un estruendo que rivalizó con los disparos. Niccolò se arrastró detrás de ella por instinto, la espalda contra el mármol volcado, los oídos zumbando. «Quédate abajo», dijo Sofía. La voz de Sofía había cambiado. Sin temblor. Sin disculpa. Era acero frío envuelto en seda, el tipo de voz que esperaba obediencia porque se la había ganado. Niccolò observó con incredulidad atónita mientras Sofía sacaba debajo del delantal 2 pistolas. Glocks 9 milímetros, estándar para gente que mataba por vivir. Sus manos se movieron con precisión mecánica. Verificación de la recámara, seguro fuera, postura perfecta. La mesera temblorosa había desaparecido, reemplazada por algo que se movía como la violencia encarnada. El primer asaltante entró por el umbral destrozado en posición de combate, el fusil barriendo la sala. Sofía no vaciló. Sofía se elevó sobre el borde de la mesa durante una fracción de segundo, solo el tiempo necesario para disparar 2 veces a través de la visera del hombre. El asaltante cayó como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Su compañero intentó localizar la posición de Sofía, el dedo ya apretando el gatillo, pero Sofía fue más rápida. Sofía se agachó, giró, y disparó desde un ángulo diferente. Un tiro por el hueco entre el chaleco y el casco. El fusil del asaltante tintineó en el suelo mientras el hombre se desplomaba. 2 menos, murmuró Sofía, más para sí misma que para Niccolò. El café se llenó del ácido olor a pólvora y cobre. Afuera, Niccolò podía oír gritos, órdenes ladradas en sílabas cortadas, el sonido de botas sobre el pavimento, motores acelerando. Los atacantes restantes estaban reposicionándose, preparando otro asalto. Su teléfono seguía en su mano de alguna manera. La pantalla mostraba el último mensaje de Marco. Asterisco máximo 20 minutos asterisco enviado hacía 12 minutos. 8 minutos hasta que su hermano llegara con refuerzos. 8 minutos hasta que esta pesadilla terminara. Tenemos que movernos, dijo Sofía, expulsando el cargador de una pistola para contar las balas restantes. Están flanqueando. Niccolò encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía. ¿Quién demonios eres tú? Sofía lo miró. Y por solo un momento, algo antiguo y cansado parpadeó detrás de sus ojos. Ahora mismo, la única razón por la que sigues respirando. Un bote rebotó por la puerta rota dejando un rastro de humo blanco. Granada de luz, dijo Sofía. Sofía agarró a Niccolò del cuello y lo arrastró hacia la entrada de la cocina cuando el mundo se volvió blanco y el sonido se convirtió en una fuerza física que le aplastó el cráneo. A través del zumbido en sus oídos y los puntos bailando en su visión, Niccolò escuchó la voz de Sofía, tranquila como la muerte. Muévete o muere, Don Belande. Tú decides. Sus piernas obedecieron antes de que su mente pudiera alcanzarlas, tropezando detrás de la mesera que mataba como un demonio, su teléfono todavía aferrado en la mano como un salvavidas hacia el hermano que vendría a salvarlo. Si pudiera sobrevivir 8 minutos más. Si Marco pudiera llegar a tiempo. Si la mujer que lo arrastraba a través del infierno estaba realmente de su lado. Demasiados, sí. No había suficientes respuestas. Y los disparos apenas habían comenzado. Las puertas de la cocina se cerraron de golpe detrás de ellos, amortiguando el caos del comedor hasta convertirlo en un rugido sordo salpicado de disparos esporádicos. Los zapatos de vestir de Niccolò se deslizaron sobre el suelo de baldosas, resbaladizo con algo que prefirió no identificar. Sofía lo soltó y se movió inmediatamente hacia la estufa industrial, sus movimientos precisos y metódicos.
¿Qué eres? Comenzó Niccolo. Silencio. Sofía giró dos de las perillas de los quemadores de gas sin encenderlos, luego empujó una mesa de acero inoxidable contra la puerta. Eso nos dará unos 90 segundos. Niccolo se apoyó contra la pared, el corazón martillando sus costillas como si intentara escapar. Su mente seguía reproduciendo los últimos 3 minutos en bucle. Las explosiones, los cuerpos, la transformación imposible de una torpe mesera en una asesina entrenada. Nada tenía sentido. Nada de esto debería ser posible. Miró su teléfono de nuevo. 7 minutos desde el último mensaje de Marco. 7 minutos más cerca del rescate. Son el sindicato de hierro, dijo Sofía, revisando el cargador de su pistola izquierda. Vi los parches en su equipo táctico. El nombre golpeó a Niccolo como agua fría. El sindicato de hierro. La gente de Dmitry Volkov. La organización rusa que había estado adentrándose en su territorio durante los últimos 6 meses. Entonces era eso. La guerra que había estado esperando había llegado al fin. Al menos ahora sabía a quién matar. Volkov por fin se armó de valor, murmuró Niccolo, sacando su propia arma, una Beretta 92 FS, de la pistolera del hombro. Sus manos estaban más firmes ahora. El shock inicial cediendo paso a la fría claridad que lo había mantenido vivo tanto tiempo. Sofía se acercó a la pequeña ventana sobre la estación de preparación y miró hacia el callejón. Su mandíbula se tensó. Hay un problema. Además del pequeño ejército que intenta matarme. Están usando tácticas Belande. Sofía se giró para mirarlo, y la expresión en sus ojos le heló la sangre. El patrón de entrada. De 2 en 2, cobertura alternada a alta-baja. El retraso de la granada de luz antes de entrar. Incluso la forma en que posicionaron el francotirador de cobertura. Sofía señaló hacia el comedor. Eso no es doctrina rusa, don Belande. Es el manual de su propia familia. Niccolo sintió calor subiéndole al pecho. Estás equivocada. Lo estoy. Sofía se acercó más, su voz bajando a algo peligroso. Los francotiradores eliminaron primero a sus guardas, no a usted, no a los civiles que podrían identificarlos. Sabían exactamente a quién golpear para dejarlo vulnerable. Sabían que estaría sentado en esa mesa específica. Lo sabían demasiado bien. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Volkov nos ha estado observando durante meses. Estudió nuestros métodos, copió nuestro enfoque. Es recopilación básica de inteligencia. Lo es. Sofía guardó una pistola y abrió un cajón, sacando un cuchillo de cocina que probó contra su pulgar. Dígame una cosa, don Belande. ¿Cuántas personas sabían que estaría aquí hoy? A esta hora exacta. Es mi café. Vengo aquí 2 veces a la semana. Todo el mundo lo sabe. Los jueves normalmente llega a las 2. Hoy llegó a las 3:15. Sofía le señaló con el cuchillo, sin amenazar, solo enfatizando. ¿Quién sabía del cambio de horario? Niccolo abrió la boca para responder. Luego la cerró. Sofía tenía razón. Había cambiado su rutina esta mañana cuando Marco le envió un mensaje pidiéndole que se reunieran. Solo Marco había sabido del cambio de hora. Marco y no. Absolutamente no. Estás exagerando. La voz de Niccolo era más dura ahora. El sindicato de hierro tiene recursos. Podrían tener gente vigilándome, siguiendo mis movimientos. Hasta podrían tener a alguien en mi plantilla pasándoles información. Pero eso no significa. Mire su equipo. Sofía lo interrumpió, volviendo a la ventana. Ópticas Steiner en los fusiles. Chalecos balísticos Cree Precisión. Placas de cerámica de nivel 4. ¿Sabe lo que cuesta ese equipo? La gente de Volkov usa material militar ruso de segunda mano y ópticas chinas de imitación. Esto. Sofía sacudió la cabeza. Esto es hardware táctico americano de primera línea. El tipo que usa su familia. La mesa que bloqueaba la puerta se sacudió cuando algo pesado la golpeó desde el otro lado. Voces gritaban en inglés. Sin acentos rusos, se dio cuenta Niccolo.
Inglés-americano limpio con la precisión recortada del entrenamiento militar. Volkov está contratando mercenarios americanos ahora, dijo Niccolo, pero las palabras sonaron débiles incluso a sus propios oídos. Está intentando parecer legítimo, mezclarse. Deje de mentirse a sí mismo. Sofía le agarró el brazo, obligándole a mirarla a los ojos. Alguien dentro de su organización montó esto. Alguien que conoce sus protocolos de seguridad, sus horarios, sus pisos francos. Alguien lo suficientemente cercano como para saber exactamente cómo matarlo. Niccolo le arrancó el brazo. Mi familia es leal. Tenemos códigos, reglas que vienen de 3 generaciones. La sangre antes que el negocio, siempre. Entonces explíqueme cómo supieron del botón de pánico debajo de su mesa. Sofía esperó, dejando que eso calara. Lo vi alcanzarlo cuando empezaron los disparos. Lo presionó, ¿verdad? Sí. Respuesta muscular, respuesta entrenada. Y nadie había venido. El tiempo de respuesta es 2 minutos, continuó Sofía sin piedad. ¿Dónde están sus hombres, don Belande? ¿Dónde están los soldados que se supone deben morir por usted? Su teléfono vibró. Marco. Asterisco casi llego. Aguanta. Asterisco Niccolo levantó la pantalla como un escudo. Mi hermano viene. Traerá un ejército y resolveremos esto. Algo cruzó el rostro de Sofía. Lástima, quizás, o el reconocimiento de una verdad que Sofía ya había aceptado. Entonces mejor lo mantenemos vivo hasta que llegue. La puerta de la cocina estalló hacia adentro en una lluvia de astillas y cromo, y la segunda oleada entró como una inundación. Si sigues escuchando, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Tu apoyo significa mucho para mí. Gracias. El primer atacante que cruzó la puerta recibió el cuchillo de Sofía en la garganta antes de poder levantar el fusil. El segundo vaciló una fracción de segundo, fatal en combate cercano, y pagó ese error cuando Sofía le disparó 3 veces en el hueco de la armadura bajo el brazo. El hombre cayó con un gorgoteo. Pero detrás venían más. Siempre más. Sofía agarró la olla industrial de salsa marinara que borboteaba en la estufa y la lanzó hacia el umbral. La pesada olla golpeó la visera del tercer hombre, la ardiente salsa roja explotando sobre su equipo mientras él gritaba y tropezaba hacia atrás contra sus compañeros. El caos momentáneo les dio unos segundos. Muévete. Sofía empujó a Niccolo hacia el pasillo de servicio que llevaba de vuelta al comedor. No podemos quedarnos atascados aquí. Eso va hacia ellos, protestó Niccolo. Pero Sofía ya se movía, recargando mientras corría con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho 1000 veces en situaciones peores. Irrumpieron de nuevo en el comedor por la entrada lateral. El aire estaba cargado de humo de pólvora y polvo de yeso. El elegante café transformado en una zona de guerra. La mesa volcada que les había salvado la vida estaba acribillada de agujeros de bala, trozos de mármol arrancados para revelar el refuerzo de acero que había debajo. Los cuerpos yacían donde habían caído. Los guardaespaldas de Niccolo, la pareja de ancianos, 2 atacantes de negro táctico. A través de las ventanas destrozadas, Niccolo podía ver más figuras tomando posiciones afuera. Ya no entraban apresuradamente. Eran metódicos, profesionales, estableciendo campos de fuego superpuestos para convertir todo el café en una caja de muertes. Sofía se tiró detrás de la barra de espresso cuando las balas masticaron la madera sobre su cabeza. Niccolo se lanzó tras ella, aterrizando duro sobre vidrio roto y casquillos vacíos. Su hombro gritó de protesta, pero estaba vivo. Todavía respirando. Todavía luchando. ¿Cuántos? Jadeó. Demasiados. Sofía se asomó solo el tiempo justo para disparar 2 veces, luego volvió a bajar cuando el fuego de respuesta destrozó las botellas de licor de los estantes detrás de ellos. El whisky caro llovió hacia abajo, mezclándose con sangre y cordita. Están estableciendo un fuego cruzado. Entrada delantera, ventanas laterales, probablemente el callejón trasero también a estas alturas. La mente de Niccolo recorrió opciones, escenarios tácticos aprendidos de toda una vida de violencia. Estaban acorralados, superados en armamento, quedándose sin munición. En 2 minutos, esto habría terminado. Y no a su favor.
Su teléfono vibró contra su pecho. Lo sacó con manos temblorosas, esperando el mensaje de Marco anunciando que había llegado, que la salvación estaba aquí. Asterisco 5 minutos fuera. No hagas nada estúpido. Asterisco 5 minutos más. Una eternidad. Sofía ya se movía de nuevo, increíblemente rápida a pesar de las balas que silbaban a su alrededor. Sofía agarró el brazo de vapor del Espresso y lo arrancó de sus anclajes con un chirrido de metal. Vapor a presión disparó de la conexión rota como un geyser. «Cúbrete la cara», ladró Sofía. Niccolo apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de que Sofía pateara la máquina hacia la entrada delantera. La máquina rodó por el suelo dejando una nube de vapor hirviendo que llenó la sala con una niebla blanca. Los hombres gritaron cuando el vapor a más de 90 grados golpeó la piel expuesta, su ventaja táctica desapareciendo en la nube artificial. Sofía usó la cobertura para moverse, disparando en la niebla con una precisión que hablaba de una conciencia espacial que Niccolo no podía comprender. Escuchó cuerpos cayendo, escuchó órdenes siendo gritadas en confusión y dolor. Una figura se materializó del vapor a su izquierda. Equipo táctico, fusil subiendo. Niccolo disparó por instinto, al centro del pecho. El retroceso de la bereta familiar en su mano. El hombre se tambaleó pero no cayó, las placas absorbiendo los disparos. Antes de que Niccolo pudiera ajustar su puntería, el fusil del hombre giró hacia su cara. Sofía apareció como un fantasma, platos de la vajilla rota en ambas manos. Los arrojó con fuerza brutal. El primero se estrelló contra la visera del hombre. El segundo le golpeó en la garganta por encima del chaleco. Mientras el atacante se ahogaba y tropezaba, Sofía cerró la distancia y le metió una bala en la sien a quemarropa. Pero venían más. A través del vapor que se disipaba, Niccolo los vio reposicionándose, adaptándose, aprendiendo. Estos no eran matones callejeros ni sicarios de bajo nivel. Eran profesionales que sabían cómo matar y seguir matando hasta que el trabajo estuviera hecho. Uno de ellos rodeó amplio, usando los muebles volcados como cobertura, encontrando un ángulo en la posición de Niccolo. El don intentó seguirle la pista, pero su cargador quedó vacío con un clic hueco que podría haber sido una sentencia de muerte. El atacante se incorporó de su cobertura, el fusil apuntando a la cabeza de Niccolo, el dedo ya presionando el gatillo. Lo suficientemente cerca como para que Niccolo pudiera ver sus ojos a través de la visera. Fríos. Profesionales. Ya pasando al siguiente objetivo. Marco manda saludos, dijo el hombre, su voz casual, casi amigable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un latido que se estiró en la eternidad. El cerebro de Niccolo intentó procesarlas, entender lo que significaban. Pero antes de que la implicación pudiera asentarse, antes de que la traición pudiera cristalizarse en comprensión terrible, el mundo explotó. La granada detonó a 1,5 metros detrás del mostrador de mármol volcado. La fuerza concusiva levantó a Niccolo y lo estrelló contra la barra del Espresso como un muñeco de trapo. Sus oídos no zumbaron. Simplemente dejaron de funcionar, todo el sonido reemplazado por un pitido agudo que parecía venir desde dentro de su propio cráneo. Sangre corrió cálida desde su nariz, su boca, posiblemente sus oídos. A través de la neblina de shock y desorientación, Niccolo vio la boca de Sofía moviéndose, gritando algo que no podía oír. Sofía lo levantaba, lo arrastraba hacia la parte trasera del café. El rostro de Sofía salpicado de sangre y polvo de yeso. El atacante que había hablado estaba muerto, destrozado por la propia granada de su equipo. Asterisco fuego amigo, pensó Niccolo vagamente. Asterisco descuidado. Marco nunca aprobaría tal descuido. Asterisco Marco. El nombre resonó en su conciencia fracturada, pero el contexto había desaparecido, volado lejos por la explosión que le había robado el oído y casi la vida. Algo importante sobre Marco. Algo que el hombre muerto había dicho. Pero las palabras estaban perdidas, enterradas bajo el pitido del tinnitus y el tambor de su propio corazón. Y todo lo que Niccolo podía hacer era tropezar detrás de la mesera asesina que seguía salvándole la vida mientras su hermano corría a hacer lo mismo. 4 minutos más. Solo 4 minutos más. Y Marco lo arreglaría todo. La entrada a los túneles estaba escondida detrás de la bodega de vinos en el cuarto de almacenamiento,
una reliquia de los años 20, cuando el Café Luna había sido una taberna clandestina y la familia Belande era contrabandista en lugar de reyes. Sofía la encontró con la certeza de alguien que ya había memorizado cada ruta de escape, apartando botellas polvorientas de Chianti para revelar la puerta de hierro empotrada en el ladrillo. El oído de Niccolò comenzaba a volver en parches, el pitido desvaneciéndose hasta un rugido sordo salpicado por el sonido amortiguado de su propia respiración. Podía oír disparos detrás de ellos, más cerca ahora, los atacantes reagrupándose para otro avance. Su boca sabía a cobre y su cabeza se sentía como si hubiera sido usada como campana de iglesia. Pero estaba vivo. Sofía abrió la puerta de un tirón, revelando un hueco de oscuridad que bajaba hacia la tierra. Una escalera oxidada descendía hacia las sombras que parecían absorber la tenue luz del cuarto de almacenamiento. El aire que subía desde abajo olía a piedra húmeda y décadas de abandono. «Baja», ordenó Sofía, guardando ya una pistola para liberar una mano para la escalera. Niccolò siguió, sus zapatos de vestir resbalando en los peldaños húmedos de condensación. El descenso parecía interminable, cada peldaño llevándolo más profundo a la tierra, más lejos de la luz y el aire, y del mundo de arriba donde su hermano venía a salvarlo. Su teléfono seguía aferrado en la otra mano, la pantalla mostrando sin señal tan abajo. Llegaron al fondo, un túnel revestido de ladrillo que se extendía en ambas direcciones, tal vez 2 metros de alto y apenas suficiente para que 2 personas caminaran juntas. Luces de emergencia, instaladas décadas atrás y apenas funcionales, proyectaban manchas de amarillo enfermizo cada 6 metros. Entre ellas, la oscuridad esperaba. Sofía se movió inmediatamente hacia la derecha, la pistola en alto y rastreando. Esto corre 3 manzanas al norte. Hay una salida detrás de la antigua farmacia en la calle Castellano. ¿Cómo sabes eso? Sofía no respondió, simplemente siguió avanzando con la confianza de alguien que había memorizado la ruta. Porque por supuesto lo había hecho. Porque nada en esa mujer era lo que parecía. Encima de ellos, amortiguado por tierra y ladrillo, llegó el sonido de botas en el suelo del cuarto de almacenamiento. Voces acercándose. Habían encontrado la entrada. Niccolò revisó su teléfono de nuevo. Sin señal. El pánico que había estado acumulándose en su pecho desde los primeros disparos comenzaba a cristalizarse en algo más afilado, más desesperado. Necesito llamar a Marco. Necesita saber dónde vamos, a dónde enviar el equipo de extracción. Sin señal aquí abajo. Sofía se detuvo en una intersección donde otro túnel se bifurcaba hacia la izquierda. Sofía escuchó un momento, la cabeza ladeada, luego continuó recto. Y no creo que tu hermano vaya a venir. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. ¿Qué demonios acabas de decir? Sofía se detuvo y se giró para mirarlo, su expresión ilegible a la tenue luz. Lo sabían todo, Niccolò. Cada detalle de tu protocolo de seguridad. El cambio de turno de tus guardas que ocurre a las 3:30 todos los jueves, ¿verdad? Exactamente cuando llegaste hoy en lugar de a tu habitual hora de las 2. Así que me han estado vigilando. Ya te lo dije. La voz de Sofía era paciente, pero por debajo corría una corriente de acero. Sabían que estaría sentado en la mesa de la ventana. La que siempre eliges, la que tiene visión directa hacia las 2 puertas. Tenían un francotirador posicionado con un ángulo perfecto sobre esa mesa específica antes de que siquiera entraras. La mandíbula de Niccolò se tensó. Siempre me siento ahí. Cualquiera que me observe lo sabría. El botón de pánico bajo tu mesa. Sofía dio un paso más, invadiendo su espacio. El que presionaste cuando empezaron los disparos. ¿Cuántas personas saben de ese botón, don Belande? ¿Cuántas personas saben que conecta directamente con tu equipo de respuesta de emergencia? ¿Y cuántas personas sabrían exactamente cómo asegurarse de que ese equipo nunca recibiera la señal? Su mano se apretó en el teléfono, los nudillos blancos. Estás equivocada. Lo estoy. Sofía sacó algo del bolsillo, un parche arrancado del uniforme de uno de los atacantes muertos. El logo del sindicato de hierro era claramente visible, bordado a máquina sobre tela negra. Sofía le dio la vuelta. En el reverso, casi invisible a menos que supieras dónde mirar, había una segunda marca. El escudo de armas de la familia Belande.
Llevan tus colores por debajo, Niccolo. Esto no son los rusos. Es tu propia gente. No. La palabra salió plana. Absoluta. Mi familia no traiciona. Tenemos reglas, códigos que vienen de 3 generaciones. Lo sé. Sofía lanzó el parche a sus pies. Y sin embargo aquí estamos, corriendo por túneles mientras tus propios soldados te cazan como un perro. Detrás de ellos, resonando por el túnel, llegó el sonido de botas golpeando los peldaños. Habían iniciado el descenso. Tal vez 30 segundos antes de que el primero llegara al fondo. Niccolo agarró el brazo de Sofía, su agarre lo suficientemente fuerte como para dejar moretón. Mi hermano viene. Marco nunca. Es mi sangre. Tu sangre está intentando matarte. Sofía se arrancó el brazo libre. Despierta, don Belande. ¿Por qué crees que no han volado el edificio entero? ¿Por qué arriesgarse con un asalto cuarto a cuarto cuando podrían simplemente arrasar el lugar? ¿Por qué alguien quiere asegurarse de que mueras? Alguien que necesita confirmar la muerte personalmente. No sabes de lo que hablas. Pero incluso mientras lo decía, la duda se colaba como veneno. La precisión táctica, el conocimiento desde adentro, la forma en que todo había sido perfectamente calibrado para atraparlo, y los mensajes de Marco manteniéndolo en su lugar, diciéndole que no se fuera, ganando tiempo para. No. No dejaría que Sofía plantara esa semilla. No podía dejar que Sofía lo volviera contra la única persona en el mundo en quien confiaba absolutamente. Su teléfono vibró. Una barra de señal parpadeó. Un nuevo mensaje se cargó. Asterisco, ¿dónde estás? No puedo encontrarte en el café. Dame tu posición. Asterisco, el alivio lo inundó, barriendo la duda. Está aquí. Marco está aquí. Niccolo comenzó a escribir una respuesta, los dedos temblando. Mandará gente aquí abajo, nos sacará, y entonces averiguaremos quién montó esto realmente. Sofía le agarró la muñeca antes de que pudiera enviar el mensaje. No lo hagas. Suéltame. Si le dices dónde estamos, estaremos muertos en 5 minutos. Es mi hermano. El grito resonó por el túnel, demasiado fuerte, revelando su posición. Niccolo ya no se importaba. Su familia. La familia nunca. El primer haz de linterna cortó la oscuridad detrás de ellos, iluminando el túnel que acababan de dejar. Una voz llamó, profesional y calmada. Movimiento adelante. 2 objetivos avanzando. Sofía soltó su muñeca y empezó a correr, sus pasos resonando en el ladrillo. Niccolo se quedó un segundo más, el pulgar suspendido sobre el botón de enviar, el mensaje de Marco brillando en la pantalla. Asterisco, ¿dónde estás? Asterisco, el haz de linterna barrió más cerca. El sonido de los seguros quitándose. Las armas levantándose. Niccolo borró el mensaje y corrió detrás de la mujer que creía que su hermano quería verlo muerto, hacia la oscuridad que parecía no tener fin. Emergieron de los túneles detrás de un edificio de viviendas abandonado a 3 manzanas del café, jadeando el aire frío como hombres que se ahogan al llegar a la superficie. Los pulmones de Niccolo ardían. Sus piernas temblaban de la carrera a toda velocidad por el laberinto subterráneo. Y sus oídos todavía resonaban con el eco de los disparos que los habían perseguido por la oscuridad. Detrás de ellos, la persecución había quedado en silencio. O habían perdido a los atacantes en el laberinto de pasajes de la prohibición, o los cazadores se estaban reagrupando, coordinando, esperando a que su presa saliera a la superficie para poder terminar el trabajo correctamente. Sofía escaneó el callejón con paranoia profesional, su pistola rastreando amenazas potenciales que Niccolo no podía ver. Necesitamos seguir moviéndonos, encontrar un piso franco, ponernos a cubierto hasta que... No. Niccolo sacó su teléfono. El alivio lo inundó cuando aparecieron las barras de señal completas en la pantalla. No más huir. Niccolo navegó por sus contactos, pasando los números principales, todos potencialmente comprometidos, y Sofía tenía razón sobre un infiltrado. Pero había un número que Marco le había dado años atrás, un teléfono de prepago para emergencias únicamente, para no usarse nunca a menos que todo lo demás fallara. Si esto no era una emergencia, nada lo era.
Niccolo marcó. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Cada timbre parecía una eternidad. Entonces. Nico. La voz de Marco llegó frenética, sin aliento. Dios mío, Nico, ¿dónde estás? He intentado contactarte. El café. Hay cuerpos por todos lados. Tus guardas están muertos. Creí que... El miedo en la voz de su hermano atravesó a Niccolo como un cuchillo. Este era Marco, su hermano pequeño, al que había protegido de las rabietas de su padre, al que había entrenado para que tomara el control cuando llegara el momento. La emoción en esa voz era real. Tenía que ser real. Estoy vivo, dijo Niccolo, su propia voz ronca. Estoy fuera. Estoy. Gracias a Dios. Un largo suspiro tembloroso. Acabo de llegar hace 5 minutos. Todo el bloque es un caos. Servicios de emergencia, policía. Nico, ¿quién hizo esto? Fue Volkov. Los rusos. No lo sé. Niccolo miró a Sofía, quien lo observaba con una expresión que podría haber sido lástima. Tal vez. No importa ahora. Necesito extracción. Ya en marcha. La voz de Marco cambió, volviéndose más dura, más controlada, el tono de un comandante tomando el mando. Tengo un helicóptero de camino. ¿Dónde estás exactamente? Niccolo vaciló. Las advertencias de Sofía resonando en su mente. Luego las apartó. Este era Marco. Calle Castellano, detrás del viejo edificio Moretti. Bien. Bien. El sonido de Marco respirando, pensando. Eso está a 3 manzanas del café. Escúchame bien. Las calles no son seguras. Tengo informes de hostiles todavía en la zona rastreando. Necesitas llegar a un punto alto donde podamos extraerte limpio. ¿Dónde? El edificio Residenza, 5 manzanas al este de tu posición. ¿Lo conoces? Niccolo sí. Una vieja torre residencial que poseía su familia, mayormente vacía ahora. Programada para demolición el próximo mes. Sí. Llega a la azotea oeste. Mi helicóptero estará allí en 12 minutos. Puedes lograrlo. 12 minutos. 5 manzanas a través de territorio hostil hacia un edificio sin electricidad y probablemente sin ascensores funcionales. Pero era una salida, una forma de escapar de esta pesadilla. Y venía de la única persona en quien Niccolo confiaba con su vida. Lo lograré. Nico. La voz de Marco se quebró. La emoción genuina rompiéndose a través. Siento haber llegado tarde. Siento no haber estado allí. Esto es culpa mía. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. 12 minutos. Azotea oeste. No confíes en nadie más. La línea se cortó. Niccolo se giró para encontrar a Sofía mirándolo con una expresión atrapada entre incredulidad y resignación. ¿De verdad lo hiciste? Le llamaste. Está mandando extracción. Helicóptero al edificio Residenza. El Residenza. Sofía pronunció el nombre plano, sin tonos. La torre abandonada sin cobertura, sin salidas alternativas, encima de un edificio programado para demolición. Sofía enfundó la pistola con cuidado deliberado. Ese Residenza. Está a 5 manzanas. Podemos lograrlo. A la azotea oeste, supongo. Cuando Niccolo asintió, Sofía soltó una carcajada amarga que no tenía ningún humor. Claro. La azotea oeste. La que da nada más que aire abierto y no tiene cobertura desde ninguna dirección. Terreno de matanza perfecto si quisieras asegurarte de que alguien no escapara. La paciencia de Niccolo, ya deshilachada hasta la nada por horas de violencia y miedo, finalmente se rompió. Suficiente. He terminado de escuchar tus teorías paranoicas sobre mi familia. Marco está mandando un helicóptero para sacarnos. Vamos. Es una trampa. Es extracción. Entonces, ¿por qué ese edificio? Sofía se acercó, su voz bajando a algo urgente y peligroso. Niccolo, piensa.
Tu familia posee una docena de propiedades en un radio de 6 manzanas. Los apartamentos Giordano tienen una plataforma de aterrizaje en la azotea diseñada específicamente para helicópteros. La antigua fábrica en la vía Roma tiene 3 puntos de extracción separados. Incluso el propio café tiene una azotea que podría soportar un helicóptero. Sofía señaló hacia el este. Entonces, ¿por qué el único edificio en toda la zona que no te da cobertura, no te da opciones y no tiene salidas si las cosas salen mal? Porque está cerca y está vacío. Sin civiles atrapados en el fuego cruzado si esos bastardos todavía nos persiguen. O porque es el lugar perfecto para terminar lo que empezaron. Sofía le agarró la chaqueta, obligándolo a encontrar sus ojos. La azotea oeste está completamente expuesta. Líneas de visión desde todos los edificios circundantes. Si subes ahí, eres un blanco en el centro de una galería de tiro. Un francotirador, un RPG, demonios, incluso un buen tirador y estás muerto. Niccolo apartó su mano, la rabia y el miedo y el agotamiento coalesciendo en algo caliente y afilado en su pecho. Mi hermano no intenta matarme. Mi hermano intenta salvarme. Y voy a esa azotea con o sin ti. Entonces vas a morir. Tal vez. Niccolo revisó su pistola. 4 balas restantes. No suficiente para otro tiroteo, pero suficiente para hacer una última resistencia si llegaba a eso. Pero no voy a morir acobardado en un callejón porque una mesera con complejo de heroína tiene problemas de confianza. Niccolo vio las palabras aterrizar. Vio algo parpadear en los ojos de Sofía. Dolor, tal vez. O el reconocimiento de una verdad que Sofía había intentado enterrar. Por un momento, pensó que Sofía podría marcharse de verdad, desaparecer de vuelta en el mundo de sombras del que había venido, y dejarlo enfrentar esto solo. En cambio, Sofía revisó sus propias armas, la mandíbula formando una línea que prometía violencia. Entonces supongo que los dos somos idiotas. Vienes. Alguien tiene que estar allí para decirte, te lo dije, cuando el helicóptero de tu hermano llegue con una ametralladora en lugar de un equipo de rescate. Sofía empezó a caminar hacia el este, hacia el Residenza, hacia lo que quiera que esperara en esa azotea expuesta. 12 minutos, dijiste. 11 ahora. Entonces corramos. Corrieron por callejones traseros y calles laterales, manteniéndose en las sombras, evitando las carreteras principales donde las sirenas de policía aullaban y las luces de emergencia pintaban la noche en rojos y azules. 2 veces vieron hombres con equipo táctico, figuras de negro moviéndose con propósito a través del caos. Las 2 veces Sofía arrastró a Niccolo hacia portales, detrás de contenedores de basura, a cualquier lugar que les comprara segundos preciosos de invisibilidad. El Residenza se alzaba ante ellos, una torre esquelética de concreto y ventanas rotas, 20 pisos de decadencia urbana esperando la bola de demolición. La entrada delantera estaba encadenada, señales de edificio en peligro pegadas por todas las puertas. Sofía disparó al candado y se colaron dentro hacia la oscuridad que olía a podredumbre y abandono. En algún lugar encima de ellos, las hélices de un helicóptero batían contra el cielo nocturno, acercándose. 11 pisos que subir. Sin ascensores, sin electricidad, solo escaleras y oscuridad y el sonido de su propia respiración mientras corrían hacia la salvación o la matanza. El teléfono de Niccolo vibró una última vez cuando llegaron al rellano del 5.º piso. Era Marco. Asterisco casi llegamos. Puedes ver el helicóptero. Asterisco Niccolo miró a Sofía, su rostro manchado de sudor y humo de pólvora, sus ojos sosteniendo una advertencia que Niccolo se negó a reconocer. Luego escribió, subiendo ahora, y siguió escalando hacia la luz. La puerta de la azotea estalló y Niccolo salió tropezando al aire nocturno, sus pulmones gritando por 11 pisos escalados a la carrera. La azotea oeste del Residenza se extendía ante ellos, una extensión plana de concreto agrietado y grava salpicada de unidades de aire acondicionado oxidadas y los restos esqueléticos de una torre de agua. La ciudad se extendía más allá del borde, las luces brillando como diamantes esparcidos. Sin helicóptero. Solo cielo vacío y el sonido distante de hélices que podían estar acercándose o podían ser su imaginación pintando esperanza sobre la realidad. ¿Dónde está? Jadeó Niccolo, sacando el teléfono. La pantalla mostraba las 11:47 de la noche. Marco había dicho 12 minutos.
Habían pasado exactamente 12 minutos. Sofía se movió hacia el borde de la azotea, escaneando los edificios circundantes con la intensidad de alguien leyendo una sentencia de muerte. Tenemos que irnos. Ahora. Dijo 12 minutos. Los focos los golpearon como la mano de Dios. El mundo de Niccolo se volvió blanco. Sus ojos ardían de dolor cuando los focos industriales de 3 edificios circundantes estallaron simultáneamente. Niccolo levantó el brazo, tropezando hacia atrás, completamente ciego, totalmente expuesto. A través del resplandor abrasador, podía escuchar a Sofía maldiciendo, moviéndose, intentando encontrar cobertura donde no existía. Sofía había tenido razón. Dios mío, Sofía había tenido razón en todo. Contacto. Gritó una voz desde más allá de las luces. 2 objetivos en la azotea. Las primeras balas llegaron antes de que el eco se desvaneciera. No el fuego disperso del café, sino salvas concentradas y profesionales que masticaban el concreto a su alrededor. Niccolo se lanzó detrás de una unidad de aire acondicionado cuando las balas chispearon contra el metal y pulverizaron ladrillo. Su hombro golpeó fuerte, el dolor lanzándose a través de sus costillas, pero estaba abajo. Estaba cubierto. Estaba. La unidad de aire acondicionado explotó cuando algo de grueso calibre la atravesó como papel. Niccolo rodó lejos, sus zapatos de vestir resbalando en la grava, su caro traje roto y sucio y empapado de sudor y sangre que puede que no fuera toda suya. A través del resplandor y el caos, los vio venir. Rapelando desde las azoteas de arriba como arañas en hilos de seda. 8 figuras en equipo táctico completo, visión nocturna subida en los cascos porque no la necesitaban con los focos convirtiendo la noche en mediodía. Aterrizaron en la azotea con precisión practicada, formando un semicírculo que cortaba cualquier escapatoria hacia la escalera. Equipo de asalto pesado. Profesional. Caro. El tipo de equipo que contratas cuando necesitas que algo se haga con certeza absoluta. Uno de ellos levantó la mano y los disparos se detuvieron. En el silencio repentino, Niccolo podía escuchar su propio corazón. Podía escuchar el lejano aullido de las sirenas. Podía escuchar la respiración de Sofía en algún lugar a su izquierda. Don Belande. La voz del líder del equipo era plana. Acento del medio oeste americano. Tiene órdenes de rendirse. Salga y esto termina limpio. Niccolo alcanzó su bereta, el peso familiar e inútil contra 8 fusiles de asalto. 4 balas contra un pelotón de fusilamiento. Las matemáticas no funcionaban. ¿Quién les envió? Gritó Niccolo, ganando tiempo, esperando, rezando por el helicóptero que no venía. ¿Importa? Sí. Dios mío, sí importaba. Antes de que Niccolo pudiera responder, Sofía se puso de pie. Sofía emergió de detrás de la base de la torre de agua como la muerte personificada. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Niccolo vio lo que Sofía había estado conteniendo. La mesera temblorosa había desaparecido. La combatiente competente que lo había salvado en el café había desaparecido. Lo que quedaba era algo completamente diferente. Algo que se movía con la confianza absoluta de un arma que nunca había conocido la duda. Al suelo. Gritó el líder del equipo. Sofía sonrió. Sofía se movió. El primer hombre murió antes de que su cerebro pudiera procesar el movimiento como amenaza. Sofía cerró los 4 metros y medio entre ellos en un latido, la pistola subiendo en un desenfunde tan rápido que el arma pareció materializarse en su mano. Un disparo, inclinado hacia arriba bajo el casco, a través del paladar hasta el cerebro. El hombre cayó como una marioneta a la que cortaron los hilos. Sofía usó su cuerpo cayendo como cobertura, girando detrás de él mientras sus compañeros abrían fuego. Las balas destinadas a Sofía atravesaron en cambio a su compañero muerto. En esa fracción de segundo de confusión, Sofía mató a 2 más. Dobles taps precisos que encontraron los huecos en la armadura con precisión imposible. El equipo se dispersó, el entrenamiento venciendo al SOC, pero Sofía ya se movía de nuevo. Sofía agarró una granada de fragmentación del chaleco del hombre muerto, sacó el pasador y la arrojó, no hacia los soldados sino hacia uno de los focos. La explosión apagó la luz y sumió un tercio de la azotea en una bendita oscuridad.
Sofía desapareció en ella como humo. Nicolo observó en aterrorizada fascinación mientras la viuda se ponía a trabajar. Sofía usó las sombras y los destellos de los fogonazos de las armas como camuflaje, apareciendo detrás de hombres que creían tener su posición localizada, poniendo balas en la nuca y en los costados del cuello, en cualquier punto donde la armadura fuera débil. Cuando sus pistolas se quedaron vacías, tomó un fusil de un cadáver y lo usó con el mismo dominio casual. Uno de ellos fue listo, agarró una linterna, la barrió por la sección oscurecida de la azotea. El as atrapó a Sofía a mitad de zancada. El soldado disparó, un tiro limpio que debería haberla terminado. Sofía giró de forma imposible, la bala pasando por el espacio que ocupaba su torso una milésima de segundo antes, y arrojó su cuchillo en el mismo movimiento. El cuchillo se clavó en el ojo, el único punto vulnerable de su rostro, y el hombre cayó gritando. 7 cadáveres en menos de un minuto. El octavo hombre, el líder del equipo, había mantenido la disciplina. Mientras su escuadrón moría, el líder había estado flanqueando, tomando posición, esperando el disparo. Nicolo lo vio levantarse de detrás de una unidad de ventilación. Vio el fusil girando hacia la espalda de Sofía. Vio el dedo apretando el gatillo. «Sofía», gritó Nicolo. Sofía giró, trayendo el fusil capturado consigo, pero era una fracción de segundo demasiado lenta. El líder del equipo disparó primero, una ráfaga controlada que la golpeó en el costado, haciéndola girar y caer de rodillas. Nicolo se movió sin pensar, sus últimas 4 balas disparadas en una rociada desesperada que obligó al líder del equipo a agacharse. No fue preciso, no fue hábil, pero le dio a Sofía el segundo que necesitaba para recuperarse. Sofía se incorporó disparando con una mano, la otra presionada contra la mancha roja que se extendía en sus costillas, y puso 3 balas a través de la visera del líder del equipo. A través de la creciente neblina del shock, Nicolo vio a Sofía agarrarlo, arrastrarlo detrás de la base de la torre de agua, el rostro de Sofía grave a pesar de su propia herida. El helicóptero llegaba ahora. Se oía claramente, las hélices batiendo el aire, acercándose. Pero no venía a salvarlo. Nunca había venido a salvarlo. Su teléfono yacía en la grava donde lo había soltado. La pantalla estaba rota pero todavía brillaba. Un nuevo mensaje de Marco, enviado 30 segundos atrás. Asterisco, ya está muerto. Asterisco y finalmente, después de horas de negación y esperanza desesperada, Nicolo Belande comprendió la verdad que Sofía había intentado decirle desde el principio. Su hermano lo había mandado a morir. El helicóptero aterrizó en el lado alejado de la azotea, las hélices todavía girando, levantando nubes de polvo y escombros que giraban por los focos como fantasmas. La puerta lateral se abrió y los hombres salieron. Más equipo táctico. Más fusiles. Más muerte envuelta en eficiencia profesional. Pero estos no abrieron fuego inmediatamente. Formaron un perímetro, las armas apuntadas a la torre de agua donde Nicolo sangraba y Sofía presionaba las heridas de ambos con manos que se estaban quedando sin tiempo. Entonces una figura salió del helicóptero. Incluso a través del dolor y el shock y el frío creciente que se extendía del hombro de Nicolo por todo su cuerpo, Nicolo reconoció la silueta. El andar, seguro y sin apresuramiento. La forma en que llevaba los hombros, el porte de su cabeza. 27 años de conocer a alguien, de amarlo, de confiarle todo lo que tenías. No olvidabas esos detalles incluso cuando tu mundo se acababa. Marco Belande cruzó la azotea como si paseara por un jardín. Su traje de 5.000 euros inmaculado, ni un pelo fuera de lugar. Marco se detuvo a 3 metros de la torre de agua, contempló la carnicería. 8 operadores de élite muertos, sangre encharcándose en el concreto, 2 personas que ya deberían ser cadáveres todavía respirando. Marco empezó a aplaudir. Lento, deliberado, aplausos que resonaron en la azotea, burlones en su apreciación casual. Bravísima, dijo Marco, sus ojos fijos en Sofía. He de admitir que no creí los informes. La viuda, te llamaban. Fantasma de Chechenia, el ángel de Grozny, la mujer que mató 17 sicarios de la Brava en un hotel de Moscú y salió sin un rasguño. Marco señaló los cuerpos. Pero esto es arte. Sofía no dijo nada.
Sofía seguía presionando la herida de Niccolò mientras la propia sangre de Sofía empapaba su camisa. La pistola de Sofía estaba a 1 metro, donde la había soltado, vacía. El fusil que había tomado prestado estaba perdido en la oscuridad, caído cuando la bala del francotirador la había alcanzado. Niccolò intentó hablar, pero su garganta estaba llena de algo espeso que sabía a cobre. Niccolò tosió. Escupió sangre. Lo intentó de nuevo. ¿Por qué? La sonrisa de Marco se desvaneció. Marco caminó más cerca, flanqueado por 4 guardas cuyas armas nunca vacilaron de sus objetivos. Marco se agachó para poder mirar a su hermano a los ojos. Lo suficientemente cerca como para que Niccolò pudiera ver el parecido. La misma mandíbula. Los mismos ojos oscuros. La misma sangre fluyendo por venas que un día lo habían significado todo. ¿Por qué? Marco repitió la palabra como si fuera un espécimen curioso que examinaba. Porque nos estabas matando, Nico. No con balas ni bombas, sino con tus preciados códigos y reglas y tu honor. Marco pronunció la última palabra como si fuera una enfermedad. ¿Sabes cómo nos llaman las familias más jóvenes? Los dinosaurios. Las reliquias. Los viejos aferrados a un mundo que ya no existe. Somos la familia más fuerte de la ciudad, logró decir Niccolò, cada palabra costándole sangre. Asterisco éramos. Tiempo pasado. Marco se puso de pie y comenzó a pasearse. Mientras tú celebrabas cenas dominicales y te negabas a trabajar con los colombianos porque, carecen de honor, los Volkov triplicaron su territorio. Mientras tú aplicabas tu política de no drogas, los Triadas ganaron 20 millones en fentanilo en 6 meses. Mientras tú jugabas al Don Corleone, el mundo nos dejó atrás. Entonces contrataste al Sindicato de Hierro, dijo la voz firme de Sofía a pesar de la pérdida de sangre. Los usaste como tapadera. El Sindicato de Hierro soy yo. Marco se giró hacia Sofía, algo parecido al respeto en sus ojos. Lo he estado construyendo durante 2 años. Parches rusos, métodos rusos, pero dinero americano y estrategia italiana. Una empresa fantasma para el trabajo que la conciencia de mi hermano no permitiría. Marco miró de nuevo a Niccolò. Te di oportunidades. Traje propuestas, nuevas fuentes de ingresos, asociaciones que nos habrían hecho intocables. Y cada vez dijiste que no. Demasiado arriesgado. Demasiado sucio. No es nuestro camino. Esos caminos nos mantuvieron vivos durante 3 generaciones, dijo Niccolò. Esos caminos nos hicieron débiles. La voz de Marco se endureció. Las nuevas familias no respetan el honor, Nico. Respetan el poder, el dinero, los resultados. Y empezaban a preguntarse si los Belande todavía merecían temerse. Marco extendió las manos. Así que tuve que demostrárselo. Tuve que demostrar que podíamos ser despiadados cuando hacía falta. Asterisco tuve que asterisco. Asterisco tuve que matar a tu propio hermano. Asterisco las palabras supieron a ceniza en la boca de Niccolò. Tuve que eliminar un obstáculo. El rostro de Marco no mostró ningún remordimiento, ninguna vacilación. Te habrías opuesto en cada paso. Habrías vuelto a la vieja guardia contra mí. Dividido la familia. Iniciado una guerra que habría destruido todo lo que nuestro abuelo construyó. Marco gesticuló. Esta vía es más limpia. Trágica, sí. Un amado don muerto por mercenarios rusos junto con su misteriosa guardaespaldas. Marco señaló a Sofía. Yo asumo el mando, consolido el poder, uno a la familia contra un enemigo común. Para el mes que viene habré absorbido el territorio de Volkov y doblado nuestras fuentes de ingresos. Lo planeaste todo, dijo la voz de Sofía con una nota de curiosidad profesional. El momento, el lugar, los testigos. Hasta el último minuto. Marco volvió a sonreír. El café me dio el escenario perfecto. Suficientemente público para ser notado. Suficientemente privado para controlarlo. Los parches del Sindicato de Hierro desviarían la culpa. Los túneles os conducirían aquí, a esta azotea, donde no hay escapatoria y hay suficiente negabilidad plausible. Marco señaló los cuerpos. Una última resistencia desesperada contra adversidad abrumadora.
Luego miró los cuerpos de nuevo. Aunque he de admitir que lo habéis hecho más caro de lo que planeé. ¿Sabes cuánto cuestan los contratistas de primer nivel? Aproximadamente lo mismo que tu alma, dijo Niccolò. La sonrisa de Marco desapareció. No me des una lección de moral, hermano. Tú también has matado suficiente. La diferencia es que yo no finjo que es noble. Marco sacó una pistola de su chaqueta, una Sig Sauer, negra y eficiente. Te quería, Nico. De verdad. Pero quiero más el futuro de nuestra familia. Marco levantó la pistola, apuntando a la cabeza de Niccolò. Su mano estaba firme. Sin temblor. Sin vacilación. Solo cálculo frío envuelto en tela cara. Últimas palabras. Niccolò miró a su hermano. Al bebé al que había protegido de los puñetazos de su padre. Al chico al que había enseñado a lanzar un golpe. Al hombre al que había preparado para heredarlo todo. Y sintió algo romperse dentro de él que nunca sanaría. Sí, dijo Niccolò. Se te escapó una cosa en tu plan perfecto. El dedo de Marco apretó el gatillo. ¿Cuál? Contrataste a la mesera equivocada. Sofía se movió. Sofía había estado fingiendo la gravedad de su herida, manteniendo una mano libre, esperando a que Marco se acercara lo suficiente y se volviera lo suficientemente arrogante como para cometer un error. La mano de Sofía disparó y agarró un puñado de grava, arrojándola a la cara del guardia más cercano. Cuando el guardia parpadeó, Sofía rodó hacia adelante, increíblemente rápida para alguien que debería estar muriendo, y emergió con la pistola del guardia. La azotea estalló en caos. Sofía disparó 2 veces. Un guardia caído, otro agarrándose la garganta. Marco se lanzó a buscar cobertura, gritando órdenes, su plan perfecto disolviéndose en disparos y gritos. Sus guardas restantes abrieron fuego, los fusiles arrancando trozos de la torre de agua, pero Sofía se movía de nuevo, usando el cuerpo de Niccolò como cobertura parcial mientras se enfrentaba a ellos con precisión quirúrgica. A través del dolor y el ruido y la oscuridad creciente en los bordes de su visión, Niccolò vio a su hermano corriendo hacia el helicóptero. Vio a la viuda derribando a hombres que se suponía que eran los mejores. Vio a su familia destruirse a sí misma en una azotea bajo las estrellas indiferentes. La mano de Niccolò encontró su bereta desechada, olvidada en el caos. Vacía. Inútil. Pero sus dedos se cerraron sobre ella de todos modos. Uno de los guardas de Marco lo notó. Empezó a girar el fusil hacia Niccolò. Sofía puso 2 balas en su pecho, luego el carro se bloqueó en su pistola. Vacía. Sofía se había quedado sin munición. Marco también lo vio. Marco se detuvo. Se giró. Levantó la Sig Sauer con ambas manos y postura correcta, igual que Niccolò le había enseñado cuando tenía 16 años. Lo siento de verdad, dijo Marco, y disparó. La bala que debería haber matado a Sofía nunca encontró su blanco. Sofía se lanzó de lado cuando Marco disparó, pero eso no fue lo que la salvó. Lo que la salvó fue la bola de fuego que estalló del café a 3 manzanas de distancia, una explosión masiva que iluminó el cielo nocturno como un segundo sol, y sacudió el edificio Residenza lo suficientemente fuerte como para hacer perder el equilibrio a todos. Marco tropezó, el disparo yéndose amplio. Sus guardas se giraron instintivamente hacia la explosión, el entrenamiento venciendo las órdenes por una fracción de segundo. Sofía ya se había movido más allá de ellos. Sofía había cogido algo del chaleco de uno de los operadores muertos, una granada de luz, y ahora la activó con el pulgar y la lanzó suavemente hacia el grupo de guardas. La azotea pulsó de blanco. El chasquido de la granada impactó como una pared física. Los hombres gritaron. Tiraron las armas. Se aferraron a sus rostros y ojos. A través del caos y el resplandor posterior de la explosión del café, Sofía se convirtió en un fantasma. Sofía se movió por los guardas desorientados con eficiencia brutal, tomando armas de dedos sin fuerza y usándolas a quemarropa. Sin movimiento desperdiciado. Sin vacilación. Solo violencia destilada a su forma más pura. Marco disparó a ciegas en su dirección, retrocediendo hacia el helicóptero.
2 disparos, 3, el fogonazo iluminando su rostro en destellos, el miedo y la rabia y el amanecer de la comprensión de que su plan perfecto se había convertido en su pesadilla perfecta. Niccolo intentó ponerse de pie, las piernas protestando con agónico dolor, el hombro una supernova de agonía. El mundo se inclinó y se difuminó, pero Niccolo se obligó a levantarse, obligó a su cuerpo a obedecer, porque si no se movía ahora, si no actuaba, Marco escaparía. Y todo, toda la muerte, toda la traición, toda la sangre, no significaría nada. Marco lo vio venir. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. La pistola giró, pero Niccolo ya se lanzaba hacia adelante. Chocaron en un enredo de extremidades, el arma entre ellos, las dos manos luchando por el control. Cayeron al suelo con fuerza, rodando, forcejeando, dos hermanos encerrados en una pelea de la que solo uno saldría caminando. Nico. Por favor, jadeó Marco, su voz estrangulada. Me mataste, dijo Niccolo. Y Niccolo lloraba ahora, las lágrimas mezclándose con sangre y sudor. Me mataste en el momento en que hiciste esa primera llamada. Rodaron de nuevo, y Marco terminó encima, usando su ventaja de peso para presionar la pistola hacia la cara de Niccolo. El cañón estaba a centímetros. Acercándose. El rostro de Marco sobre él se retorció con esfuerzo y algo que podría haber sido duelo. Lo siento, susurró Marco. Lo siento tanto, pero no puedo. No puedo parar ahora. Ya es demasiado tarde. Lo sé, dijo Niccolo. Niccolo levantó la rodilla con fuerza hacia la entrepierna de Marco. Un movimiento de pelea callejera que su padre les había enseñado a los dos. El tipo de cosa que un don nunca usaría en una pelea limpia. El agarre de Marco se aflojó por un instante, el rostro de Marco contorsionándose de dolor, y Niccolo arrancó la pistola. Los dos hermanos se miraron. Sangre, familia, todo lo que debería haber significado algo y ya no lo hacía. La mano de Marco se movió hacia algo en su chaqueta. Otra arma. Un cuchillo. No importaba. Niccolo apretó el gatillo. El sonido fue más pequeño de lo que esperaba. Íntimo. Solo para ellos. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Luego se suavizaron. Marco intentó hablar, pero llegó sangre en lugar de palabras. Marco se desplomó hacia adelante, su peso aplastando a Niccolo, y por un momento fue como cuando eran niños y Marco se metía en su cama durante las tormentas, confiando en que su hermano mayor lo mantuviera a salvo del mundo. Niccolo lo sostuvo mientras moría. Detrás de ellos, el último guardia cayó ante el fusil prestado de Sofía. Los disparos se detuvieron. El motor del helicóptero continuó su latido rítmico, las hélices girando inútilmente, sin ir a ningún lado. Sofía apareció en la visión menguante de Niccolo. El rostro de Sofía pálido por la pérdida de sangre, pero sus manos firmes mientras apartaba el cuerpo de Marco y aplicaba presión en el hombro de Niccolo con el desapego profesional de alguien que lo había hecho 1000 veces antes. Quédate conmigo, ordenó Sofía. No te permito morir después de todo el esfuerzo que hice. La explosión, logró decir Niccolo. El café. Gaseoducto que amañé en la cocina antes de que nos fuéramos. Detonador remoto. Sofía se quitó el cinturón y fabricó un torniquete con movimientos rápidos y practicados. Pensé que podríamos necesitar una distracción. El seguro de tu familia lo cubrirá. Mi familia, dijo Niccolo, y se rió. Un sonido húmedo y doloroso. Ya no me queda mucho de eso. No, coincidió Sofía. No te queda. Las sirenas aullaban ahora, acercándose. Servicios de emergencia, policía, probablemente agentes federales también, dada la magnitud de la carnicería extendida por 6 manzanas de la ciudad. La caballería llegando demasiado tarde, como siempre. El turno ha terminado, jefe, dijo Sofía. Y había algo casi tierno en su voz. Hora de fichar por los dos. Sofía presionó algo en su mano. Un teléfono. No el suyo. El marcado rápido número 1 llega a tu subjefe, Tommaso. Tommaso está limpio, no formó parte del plan de Marco. Tommaso te llevará a un hospital y manejará la limpieza. ¿Y tú? Pero Sofía ya se ponía de pie, ya se movía hacia la puerta de acceso a la azotea,
desvaneciéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Espera, llamó Niccolò. Ni siquiera sé tu nombre real. Sofía se detuvo en el umbral, silueteada contra el resplandor lejano del café en llamas. Yo tampoco, dijo Sofía. Y desapareció. 3 semanas después, Niccolò Belande estaba de pie en un cementerio italiano bajo cielos grises y vio cómo bajaban a su hermano a la tierra. El funeral tuvo buena asistencia. Políticos y criminales y personas que difuminaban la línea entre ambos, todos rindiéndole respeto a una tragedia que todos comprendían y nadie mencionaba directamente. La historia oficial era sencilla. Marco Belande, prometedor subjefe, había muerto durante un ataque del sindicato ruso a su hermano, un héroe que murió protegiendo a su don. Habría una estatua, eventualmente. Algo de buen gusto en el antiguo barrio. El hombro de Niccolò dolía a pesar de los analgésicos, a pesar de la cirugía y la fisioterapia, y las garantías de los médicos de que había tenido suerte. Niccolò no se sentía con suerte. Niccolò se sentía hueco, como si algo esencial hubiera sido arrancado de él y nunca volvería a crecer. Ahora era el don indiscutible. Sin rivales. Sin cuestionamientos. Sin desafíos a su autoridad. Las otras familias habían enviado flores y condolencias, habían jurado lealtad renovada, habían prometido apoyo contra la amenaza rusa que Marco había inventado y luego encarnado. Rey de todo. Amo de nada que importara. El servicio terminó. La gente desfiló con condolencias murmuradas que no significaban nada. Tommaso se mantuvo cerca, una sombra leal, manejando ya la transición de poder con la eficiencia que lo convertiría en un buen subjefe si Niccolò alguna vez lograba volver a confiar en alguien. Esa tarde, cuando el sol se ponía sobre la ciudad que su familia había controlado durante 3 generaciones, Niccolò regresó al Café Luna. Las reparaciones estaban casi terminadas. Ventanas nuevas, muebles nuevos, mostrador de mármol nuevo para reemplazar el que habían destrozado las balas. Las manchas de sangre habían desaparecido, frotadas como si la violencia hubiera sido un mal sueño, pero los fantasmas permanecían. Niccolò todavía podía ver a la pareja de ancianos en su mesa. Todavía podía escuchar el primer disparo. Todavía podía sentir a Sofía lanzándolo a la seguridad. Una nueva mesera se acercó, joven y nerviosa, sosteniendo un menú. ¿Puedo traerle algo, señor Belande? Espresso, dijo Niccolò automáticamente. Y Niccolò vaciló. Había otra mesera antes. Sofía. La chica negó con la cabeza. Empecé la semana pasada, pero alguien le dejó esto. La chica sacó un sobre del delantal, papel blanco liso con su nombre escrito en letra limpia. El dueño dijo que se lo diera si usted volvía. Niccolò lo abrió con manos que habían matado a su hermano. Manos que nunca volverían a estar limpias. La nota era breve. Asterisco sin cargo por la protección adicional, pero me quedo las propinas. Asterisco debajo, en letra más pequeña, asterisco el viejo detrás del mostrador en el deli de Moreschi, Antonio, es hombre de Marco. Tommaso está limpio, pero cuida tus espaldas. No se te da muy bien. Asterisco P del Espresso U era realmente terrible. Tenías razón en quejarte. Asterisco Niccolò la leyó 2 veces. Luego una tercera. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo junto a su corazón. La mesera había vuelto con su café, colocándolo con ambas manos, nerviosa de derramarlo. Gracias, dijo Niccolò. Y lo decía en serio. Niccolò se sentó en el reservado del rincón. No en su mesa habitual. No volvería a sentarse allí nunca más. Y sorbió el mediocre espresso mientras la ciudad seguía su camino al otro lado de las ventanas. La viuda se había ido, desvanecida de vuelta en las sombras que la habían parido. Sofía le había salvado la vida y no había pedido nada. Sofía había desaparecido antes de que Niccolò pudiera ofrecerle dinero, o poder, o cualquiera de las cosas que la gente normalmente quería de un don. Sofía había querido sus propinas. Niccolò casi sonrió. Tommaso apareció en el umbral, el teléfono en mano. Jefe, le necesitamos. Los rusos están pidiendo una reunión, y los federales hacen preguntas sobre las armas que recuperamos de... Allá voy, dijo Niccolò. 5 minutos más.
Tommaso asintió y desapareció, dejándolo solo con sus fantasmas y su café, y el peso de una corona que nunca había querido pero que llevaría de todas formas, porque ahora era suya, comprada y pagada en sangre. Niccolò levantó su taza en un brindis silencioso. Por su hermano. Por su familia. Por la mesera que había sido tanto más. Por la supervivencia, sin importar el sabor amargo que tuviera. Afuera, en algún lugar de la ciudad, una mujer con una docena de nombres y toda una vida de fantasmas se alejaba de la familia Belande y de sus guerras. Su turno había terminado al fin. Su deuda había sido pagada al fin. Sofía no miró atrás. Niccolò tampoco. El espresso estaba frío para cuando lo terminó, pero Niccolò Belande lo bebió de todas formas. Parecía apropiado de alguna manera, un final que sabía a cenizas. El precio de la lealtad ciega. En el mundo del poder y la familia, Niccolò Belande aprendió la lección más dura de todas. La lealtad sin discernimiento no es virtud. Es vulnerabilidad. Su confianza ciega en la sangre lo dejó ciego ante el puñal apuntado a su espalda, mientras una extraña a quien había despreciado se convirtió en su única aliada verdadera. Esta historia nos recuerda que el respeto debe ganarse con acciones, no asumirse por títulos o relaciones. Niccolò trató a Sofía mal por su posición, sin ver nunca a la guerrera que había debajo del delantal. Mientras tanto, elevó a Marco por encima del escrutinio por el simple hecho de compartir sangre, sin ver nunca la ambición que se había podrido hasta convertirse en traición. La verdadera fortaleza no se encuentra en la fe ciega ni en la lealtad incuestionable. Se encuentra en la sabiduría de reconocer el carácter por encima de la conveniencia, de valorar la competencia por encima de la comodidad, y de entender que los enemigos más peligrosos suelen llevar los rostros más familiares. La caída de Marco no fue solo su ambición. Fue su creencia de que la despiadez sin honor podía construir algo duradero. Marco olvidó que los imperios construidos sobre la traición inevitablemente se derrumban, porque si traicionas a la familia, traicionarás a cualquiera. Y con el tiempo, todos lo saben. Sofía, la viuda, comprendió algo que ambos hermanos habían olvidado. Hay deudas que trascienden el dinero y el poder. Sofía no pidió nada salvo sus propinas. Sofía luchó por nada salvo sus principios. Y Sofía desapareció en la leyenda porque sabía la diferencia entre un trabajo y una identidad, entre sobrevivir y vivir. El café fue reconstruido. Los cuerpos fueron enterrados. El trono permaneció. Pero Niccolò se sienta solo ahora, un rey que aprendió demasiado tarde que la corona no significa nada si pierdes tu alma ganándola. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Niccolò? Habrías podido apretar el gatillo contra tu propio hermano. Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y si esta historia te tuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta y suscríbete para más thrillers de acción intensa que te harán cuestionarte en quién puedes confiar realmente. Tu próxima historia te espera. No te la pierdas.